Okay. Buenas, empiezo de nuevo porque hemos tenido aquí problemas técnicos. Recuerden que no estamos en un estudio profesional, estamos improvisando como muchos de ustedes en esta situación de la pandemia. Les decía que hoy quería trabajar un tema muy importante, ¿verdad? El problema del racismo, que se ha planteado internacionalmente con muchísima fuerza en estos días, a raíz del asesinato de George Floyd a manos de un policía en la ciudad de Minneapolis. Ustedes saben que eso ha generado una rebelión, porque es la única palabra para describirla, una rebelión a mi modo de ver muy injustificada en los Estados Unidos en contra del racismo y toda una serie de situaciones que hablaré ahorita. Pero también debe ser motivo para que todos, no solo en los Estados Unidos, nos planteemos todos y todas, discutamos abiertamente este problema del racismo, que es un problema fundamental de nuestras sociedades y que a veces no se quiere discutir. Mencionaba que en nuestro programa de gobierno hay una serie de disposiciones que tienen que ver con este tema. Uno de ellos es uno de los puntos, los 25 puntos que yo he planteado como parte de mi proyecto de gobierno, que es el planteamiento de crear un mecanismo, un organismo que tenga representación, por ejemplo, representación de los sectores negros en Puerto Rico, de las organizaciones que han trabajado el tema del racismo en Puerto Rico, para examinar todas las políticas públicas, todas las disposiciones de ley, todos los reglamentos, todos los mecanismos que existan en nuestro gobierno, para buscar todos los elementos que haya ahí que todavía incluyan o sugieran o permitan formas de discriminación de todo tipo, sea por raza, sea por género, sea por orientación sexual, sea por identidad de género, sea por condición nacional, por situación de disfuncionalidad, lo que sea, la razón que sea, por diversidad funcional, la razón que sea, es necesario eliminar todas esas formas de discriminación que todavía puedan subsistir. A diferencia del Código Civil que se acaba de aprobar, que lo que hace es reducir derechos o ponerlos en entredicho, ampliar los derechos de todo el mundo. Ahora sabemos que el problema del racismo y el sexismo, de la discriminación, de la xenofobia, no es simplemente un problema legal de arreglar las leyes, es un problema también de las prácticas sociales que están muy enraizadas en nuestra sociedad. Por eso también nuestra propuesta incluye la educación, no solo con perspectiva de género, sino con perspectiva de derechos humanos, con perspectiva de equidad, con perspectiva de igualdad, que se eduque desde el primer momento a las nuevas generaciones precisamente en una perspectiva de rechazo de todo tipo de discriminación, de todo tipo de perspectivas racistas, de perspectivas sexistas y todo lo demás que hemos señalado. Eso de manera muy clara y de manera muy consistente a lo largo de todo el proceso de educación. Hoy en día, ahora mismo, recientemente hemos visto la necesidad de hacer eso en Puerto Rico. No sé si ustedes vieron, algunos de ustedes, una propaganda, una publicidad que salió de algunas agencias de gobierno que tenían unas imágenes, que eran unas imágenes bastante racistas, que presentaban a las figuras blancas, como por ejemplo, que se estaban protegiendo muy bien de COVID-19, y entonces las personas que se presentaban como irresponsables, que no estaban siguiendo las directrices apropiadas del distanciamiento y demás, eran, curiosamente, personas negras, ¿verdad? Y el que dibujó eso, evidentemente, consciente o inconscientemente, está nutriéndose, ¿verdad?, de unos estereotipos raciales terribles. Así que esto está presente mucho más de lo que a veces pensamos y es necesario combatirlo. También nuestra propuesta de gobierno incluye la creación de un organismo independiente, un organismo ciudadano que atienda precisamente el problema de las querellas por abuso policíaco o por brutalidad policíaca o por violación de derechos civiles por parte de la policía, para no hablar de situaciones en que algunas personas pierden la vida a manos de la policía. En Puerto Rico contamos con un colectivo en la actualidad que está haciendo, a mi modo de ver, un trabajo excelente, que se llama Kilómetro Cero, que está haciendo un trabajo de rastreo de las personas que mueren en Puerto Rico a manos de la policía y las circunstancias en que eso ocurre. Esto se ha hecho bastante público en los Estados Unidos en situaciones recientes, pero en Puerto Rico todavía incluso es difícil construir la estadística de cuántas personas han perdido la vida en algún tipo de situación relacionada con la policía. Así que ellos parten, como dicen ellos, de cero, porque ni siquiera está en algún lugar muy accesible los datos. Ellos van construyendo los datos y viendo las situaciones que se dan. Yo los invito a que visiten sus páginas y lean sus boletines
que son muy esclarecedores con respecto a la gravedad de este problema en Puerto Rico. En Puerto Rico muchas veces escuchamos, empecé hablando de eso, ¿verdad? Un poco nos consolamos con la idea de que en Puerto Rico no existe el racismo, a veces agarrándonos del hecho de que quizá el racismo en Puerto Rico no toma las formas tan extremas que toma en otros lugares, de la segregación oficial que existió en Estados Unidos por mucho tiempo, voy a hablar de eso ahorita un poquito, o de los linchamientos, que es una de las formas más horribles, ¿verdad?, que asumió esa segregación racial por muchos años en Estados Unidos, aunque el linchamiento, lo que le ocurrió a George Floyd recientemente es una especie de linchamiento, o un linchamiento televisado, ¿verdad?, una cosa verdaderamente terrible, que en Puerto Rico quizás el racismo no haya tomado por lo general esa forma tan aguda y tan terrible, no quiere decir que no exista, existe, igual que existen muchas otras formas de opresión. En Puerto Rico existió la esclavitud, se justificó con ideología racista, y cuando se abolió la esclavitud, lo que surgió en Puerto Rico no fue una sociedad igualitaria, fue una sociedad muy dividida, fue una sociedad muy desigual, y una sociedad que ha perpetuado muchas de esas concepciones racistas. Yo creo que no hay que ser un sociólogo experto para darse cuenta, si usted mira la sociedad puertorriqueña, mientras más alto va en la escala social, mientras más alto va en la escala económica, más blanca se pone la sociedad. Y mientras va hacia los sectores más empobrecidos, los sectores trabajadores, más negra se pone la sociedad. Así que esa herencia de la esclavitud no es herencia, todavía es parte de nuestro presente. Y tenemos un buen camino que recorrer para borrar por fin esa herencia de la esclavitud. Así que esto que está sucediendo nos debe servir para enfrentar estos problemas con los ojos abiertos, ¿verdad?, sin miedo, para poder crear una sociedad más igualitaria. En Puerto Rico decimos muchas veces que queremos la unidad, y la unidad es magnífica. Nosotros queremos la unidad del pueblo puertorriqueño, pero la unidad no puede darse sobre la base de ignorar las muchas formas de opresión y las muchas formas de discriminación y las muchas formas de desigualdad que existen en nuestra sociedad. La unidad tiene que darse sobre la base de abolir, eliminar, ir eliminando todas esas formas de discriminación, de racismo, de rechazo de la mujer, de rechazo de la comunidad LGBT, de rechazo de los negros, de rechazo de los inmigrantes, todas estas formas que existen en nuestra sociedad que tenemos que superar. Ahora bien, la segunda parte de lo que quiero decir es un poco una respuesta a algunas personas que nos han criticado porque hemos aplaudido y porque hemos visto con ojos positivos la gran insurrección, la gran rebelión que se está dando en los Estados Unidos. Y nos han acusado de que estamos fomentando la violencia o de que estamos fomentando la agresividad y otros elementos de esa naturaleza. Incluso han dicho, no entendemos por qué hay que hacer este tipo de protestas, si total los esclavos, por ejemplo, me escribió una persona por Twitter, los esclavos no tuvieron que quemar nada para poder liberarse, ¿verdad? Yo le expliqué que los esclavos tuvieron que hacer muchas cosas para poder alcanzar su liberación, entre ellas quemar 2 o 3 cosas. No es que yo esté endosando que se queme o no se queme, lo que estoy planteando es que hay que entender por qué ocurren las situaciones que están ocurriendo. Y entonces quería hablar pero muy rápidamente y necesariamente muy por encima de un poco de la historia de los Estados Unidos. Ustedes saben que yo soy historiador, ese es mi trabajo profesional, así es que me ganó la vida. Estudié historia de Estados Unidos como parte de mis estudios, mi bachillerato es en historia de Estados Unidos, un tema que me apasiona y que me interesa mucho. Y precisamente lo que demuestra la historia de los Estados Unidos, como la historia de cualquier país, de Puerto Rico también, es que es una historia que está hecha de grandes conflictos, de grandes luchas, que los progresos que se han hecho de la democracia, de la igualdad, de los derechos democráticos, de los derechos humanos, todas esas cosas han sido producto de la lucha. No se han logrado porque los gobernantes, bueno, abolir la esclavitud, sería bueno hacer estas cosas, no, ha sido producto de la lucha. En el caso de la población negra, en el caso de los esclavos, producto fundamentalmente de esas comunidades. Y quiero entonces hablar muy rápidamente del trasfondo de lo que estamos viviendo en los Estados Unidos, que también nos aplica y nos dice algunas cosas a nosotros. Y entonces concluyo la charla una vez haga este rápido recuento histórico.
Ustedes saben bien que los Estados Unidos nacieron con una revolución, ¿verdad? Para empezar, nacieron con una revolución, la revolución de independencia, la revolución que se inicia en 1776 con la proclamación, ¿verdad? La declaración de independencia. Esa lucha por la independencia fue victoriosa, los Estados Unidos se independizaron. Es aquí un mapa bastante no muy elegante de los Estados Unidos. Ustedes saben que los Estados Unidos empiezan como 13 colonias que están en la costa atlántica de los Estados Unidos y que se independizan. Esa revolución, que nosotros consideramos, todo el mundo la considera, una revolución democrática, un avance importante en la lucha por la democracia en el mundo, tuvo un gran problema, un problema central, y es que esa revolución no abolió la esclavitud. Esa revolución, en vez de abolir la esclavitud, permitió que la esclavitud siguiera existiendo. Una contradicción fundamental, porque si usted declara que todos los hombres, ¿verdad?, y también debiera haber incluido las mujeres, son creados iguales, pues entonces eso debiera incluir a la población negra, pero evidentemente no la incluía. Buena parte de la población negra, no toda, era esclavo, y la esclavitud sobrevive. Esa falla de la revolución de 1776 lo que implicó que más adelante, 80 años después, fue necesaria otra revolución. Fue necesaria la guerra civil para poder hacer lo que esta primera revolución no hizo. Así que ustedes van viendo que la historia de Estados Unidos también está hecha de muchas revoluciones. La primera de 1776, que fue importante, y una segunda que va a venir más adelante a completar lo que esta no completó. Después de la independencia, en 1776, ocurren muchas cosas, pero yo menciono nada más dos que son importantes para lo que estamos diciendo. Una es que ustedes saben que los Estados Unidos va a ir expandiéndose. De esas 13 colonias va a ir creciendo, ¿verdad? Expandiéndose hacia el oeste, hasta llegar a ocupar todo el continente eventualmente. Ese proceso de expansión fue un proceso también tremendamente violento, porque implicaba desplazar a los habitantes originarios de este territorio. Este territorio no estaba vacío, aquí vivían pueblos, los pueblos indígenas, y los fueron removiendo, en muchos casos destruyendo, para poder hacer este proceso de expansión de los Estados Unidos. Y a la misma vez se está dando en Europa, sobre todo en Inglaterra, como ustedes saben bien, el proceso de la revolución industrial que va a transformar la economía del mundo. Una de las grandes materias primas de este primer proceso de revolución industrial era el algodón. Y el algodón se va a cultivar preferentemente e intensamente, precisamente aquí en el sur de los Estados Unidos, en los estados esclavos de los Estados Unidos, que proveen una parte importante de la materia prima de esa revolución industrial. Así que la misma revolución industrial, que no era esclavista, porque lo que había en Inglaterra no era esclavitud, está muy vinculada y se monta sobre el trabajo de los esclavos del sur de los Estados Unidos. Pero esto no solo implicaba al sur de los Estados Unidos, porque muchos de los grandes comerciantes y bancos que financiaban la industria del sur, que estaban en Nueva York o estaban en Boston, también estaban en el negocio fundamentado en la esclavitud. Así que se crea toda una economía gigantesca, muy rentable para los banqueros, para los grandes comerciantes, para los dueños de esclavos, para los grandes industriales, que se monta sobre la base del trabajo de los obreros de Europa y también el trabajo de los esclavos en el sur de los Estados Unidos. Así que lo que se pensaba, o alguna gente pensaba en 1776, cuando la Revolución Americana, que la esclavitud estaba de salida, que se iba a agotar poco a poco, se equivocaron grandemente, porque lo que hubo después de la Revolución Americana y la independencia fue una consolidación muy grande de la esclavitud. Al momento de que empieza la guerra civil, en el sur de Estados Unidos había 4 millones de esclavos, más esclavos que nunca, ¿verdad? La esclavitud había seguido creciendo y era, como dije, una economía muy rentable, no era una economía para nada que estuviera en proceso de decaer o de desaparecer. Si no hubiese sido por lo que ocurre en este momento, la esclavitud se hubiese perpetuado por muchísimo más tiempo. Ahora bien, este sistema esclavista, con todos los elementos horribles que implicaba y que todos ustedes conocen, desde el principio enfrentó una resistencia importante. La gente no se resignó a esta situación. La primera resistencia es la resistencia de los mismos esclavos, ¿verdad? Y esa resistencia fue de todo tipo, desde resistencias individuales o de pequeños grupos en plantaciones específicas,
insurrecciones, como la insurrección de Nat Turner. Recientemente salió una película que se llama Birds of a Nation, que no la confunda con una vieja que se llama Birds of a Nation, que es muy racista, la reciente, que es precisamente sobre la rebelión de Nat Turner, un líder religioso negro que encabeza una rebelión esclavista. Las fugas de los esclavos fueron absolutamente fundamentales, por lo que les voy a decir ahorita, ¿verdad? Escapan hacia el norte de sus amos. Muchos de estos, también va a existir, en el norte de Estados Unidos el movimiento abolicionista. Muchos de ellos eran blancos de diferentes tipos de ideas políticas que se oponían, o religiosas que se oponían a la esclavitud. Muchos o algunos de los esclavos que escapan al norte se convierten a su vez en abolicionistas. Quizá la figura más conocida de los abolicionistas negros es un antiguo esclavo que se llama Frederick Douglass, que era una figura verdaderamente extraordinaria que les recomiendo que estudien su vida, porque además de ser abolicionista y enemigo de la esclavitud, fue una figura vinculada al movimiento obrero, al movimiento de los derechos de la mujer, es decir, un individuo de una mentalidad muy, muy amplia, además evidentemente de la lucha contra la esclavitud. Y la fuga, por ejemplo, de los esclavos planteaba un tema interesante, porque a mucha gente en la opinión pública en el norte inicialmente decía, pues no nos preocupemos por la esclavitud, después que la esclavitud no venga acá al norte, que se quede por allá en el sur, y nosotros no vamos a tomar una posición con respecto a eso. El problema es que en la medida que los esclavos escapaban al norte, se planteaba el problema de qué vamos a hacer con los esclavos que se han fugado y que están ahora en el norte. Así que la misma resistencia de los esclavos escapándose hacia el norte obligaba a los estados del norte y a la población de los estados del norte a tener que plantearse este problema. ¿Qué vamos a hacer con la esclavitud? Mantenían el problema en discusión y en debate sin que se pudiera evadir el tema. Y de igual forma, los Estados Unidos, como dije, se va a plantear el problema dramáticamente, porque como los Estados Unidos se están expandiendo, esa expansión va a implicar la organización de nuevos territorios que van a entrar a la Unión Americana como nuevos estados. Y cada vez que uno de esos territorios iba a entrar a la Unión como un nuevo estado, se planteaba la pregunta de nuevo y de manera muy fuerte, bueno, ese estado que va a ingresar, ¿va a ser un estado esclavo o va a ser un estado libre? ¿Va a ser un estado en que existe la esclavitud o que no existe la esclavitud? Y ese problema va a impedir que prácticamente nadie evada este tema de qué va a ocurrir con la esclavitud. Para hacer la historia corta, en 1860, también debo decirles que hay una de los movimientos que organizaron las fugas estas de esclavos que les dije, se llamaba el Underground Railroad, el ferrocarril subterráneo, ¿verdad? Que era un movimiento, una organización clandestina que ayudaba a los esclavos a escapar y entonces a esconderse en el norte, o incluso a ir a Canadá o a otros lugares más allá, en la medida que no estuviesen seguros en los Estados Unidos. Hay una película muy buena que se llama Harriet, que salió hace poco también, que es sobre la vida de Harriet Tubman, que era una de las mujeres que organizó y participó directamente en la organización del Underground Railroad y, ¿verdad?, toda la situación que se da en ese momento. Se la recomiendo, está ahora en los servicios de películas de internet que todos ustedes conocen. Bueno, en 1860 triunfa en las elecciones, por lo menos en la presidencia, un nuevo partido en aquel momento, que es el Partido Republicano, ¿verdad? Irónicamente, en aquel momento, hoy el partido que es el partido de la reacción, el partido del racismo y el partido del conservadurismo en Estados Unidos, nació en su momento inicial como el partido que precisamente agrupaba a muchos sectores no afines, enemigos, vamos a decir, de la esclavitud, aunque había diferentes variantes, cuán radicales eran los que pertenecían al Partido Republicano. Pero una cosa tenían clara, que había que dejar de permitir, había que terminar la expansión de la esclavitud, había que evitar que la esclavitud se siguiera expandiendo por el territorio de los Estados Unidos. Ante esa victoria del Partido Republicano, quien gana la presidencia es Abraham Lincoln, los estados del sur, o parte de ellos, o parte de los estados esclavistas, no todos, pero una parte importante, deciden, como ustedes recordarán, separarse de la Unión. Deciden
crear un país, un estado independiente para mantener la esclavitud, que se llamó la Confederación de los Estados. Y ahí es que entonces, confederación, y ahí es que entonces, como sabemos, va a estallar la guerra civil, ¿verdad? La guerra civil entre la Unión y la Confederación. Esa guerra civil empieza con el objetivo declarado de mantener la unión, es decir, evitar la separación de estos estados de la Confederación, pero la misma dinámica de la guerra va a llevarla a ir asumiendo características cada vez más radicales. En parte, importante por la iniciativa de los esclavos. Los esclavos no van a ver este drama como pasivamente, sino que ven correctamente aquí la oportunidad de lograr su liberación. Miles de ellos se van a escapar de las plantaciones del sur, miles de ellos van a empezar a trabajar, miles de ellos van a tratar de unirse a los ejércitos del norte y van a hacer una contribución fundamental a descalabrar toda la economía del sur en el contexto de la guerra civil. En el norte, inicialmente el gobierno federal tenía muchas dudas al respecto, pero se ve obligado como parte de la guerra a incorporar soldados negros al ejército. Más de 200.000 se unieron al ejército para pelear en contra de la Confederación esclavista, y esa dinámica lleva a que ya en 1863 el gobierno federal, Lincoln, firme una orden que declara a todos los esclavos en la zona de la Confederación libres, elimina la esclavitud en todo ese territorio. Y más adelante se va a aprobar, todavía durante la guerra, una enmienda a la Constitución de los Estados Unidos, la enmienda número 13, que abolió la esclavitud en los Estados Unidos. Así que la guerra civil no solo es una guerra, es una revolución, es un proceso que cambia profundamente la sociedad, que elimina una forma de trabajar, que elimina una forma de propiedad, que transforma muchos aspectos de la sociedad. Así que hablamos de la guerra civil como una... Como dije, completó en parte lo que la revolución de 1776 debió haber hecho, pero no hizo, que fue abolir la esclavitud. Como ustedes saben, la guerra termina con una victoria de la Unión, con una derrota de la Confederación, ¿verdad? Algo de lo cual todos debemos alegrarnos, y la desaparición de la Confederación. Pero aquí entonces se va a dar una situación muy interesante, porque entonces empezamos o estamos en un periodo que va de más o menos 1865, cuando acaba la Reconstrucción, a 1875 más o menos, 10 años, que se llama en la historia de Estados Unidos la época de la Reconstrucción. Y el debate es muy interesante, porque la discusión era, bueno, ahora que se ha derrotado la Confederación, ¿qué se va a hacer con las antiguas sociedades esclavistas? Y aquí, para decirlo sencillamente, había dos grandes posiciones. Una que decía, bueno, se acabó la rebelión de los esclavistas, pues lo que hay que hacer es celebrar elecciones en todos los estados, elegir los gobiernos estatales y que esos gobiernos ingresen de nuevo a la Unión, y se acabó el problema. Otros sectores, que se llamaban los que defendían la reconstrucción radical, plantean no. Hacer eso implicaría dejar en manos de los mismos que han empujado la rebelión esclavista, dejar en manos de ellos los gobiernos de los antiguos estados. Implica dejar a los antiguos esclavos en la misma situación de subordinación, aunque ya no sean esclavos. Implica mantener todas las formas de desigualdad que implicaba la esclavitud, aunque ya no exista la esclavitud. Y nosotros no podemos o no debemos hacer eso. Así que entonces surge un sector dentro del Congreso de Estados Unidos que se llamaban los radicales, así mismo les decían, los radicales, que plantean que hace falta una reconstrucción radical, que hay que transformar la sociedad en el sur, que eso tenía que incluir garantizar los derechos civiles de los antiguos esclavos y de los negros en el sur, garantizar los derechos electorales, que los negros pudieran votar, que los negros pudieran ser electos a puestos electivos, y los más radicales planteaban que había que ayudar económicamente a los antiguos esclavos, que había que repartir la tierra, que había que romper las grandes plantaciones y darle tierra a los antiguos esclavos, porque de otro modo, desposeídos, estarían en manos de sus antiguos amos, aunque ya no fueran esclavos. Y lo interesante es que por más o menos 10 años, los radicales logran efectivamente
Me dicen que hay un problema, estoy esperando aquí que me hagan una indicación. Sigo donde estaba. Perdonen que estoy aquí viendo a ver dónde me quedé en la transmisión. Perdonen. Recupera como 5 minutos. 5 minutos. Bueno, me dicen que perdimos parte de la transmisión, realmente no sé en qué punto. Es que sonó el aviso de... Me dicen que sonó el aviso de la gobernadora y nos interrumpió la transmisión. Pero no puede decirme más o menos por lo que... ¿En qué punto estaba yo? Perdónenme un segundo. Ok. Sí, ok. Bueno, lo que dije entonces es que la reconstrucción radical, entre 1865 y 75, los republicanos radicales logran una gran cantidad de transformaciones importantes que cuando lo leemos hoy nos quedamos impresionados de los logros que hubo en ese pequeño periodo. Como dije, hubo legisladores negros muchísimos en los estados de la antigua Confederación, hubo congresistas negros, hubo alcaldes negros, se crearon muchísimas escuelas públicas para los antiguos esclavos, se crearon incluso universidades para los antiguos esclavos, como es la Universidad de Howard y otras universidades en los Estados Unidos, la Universidad de Howard que está en Washington, que se crearon con el objetivo, como dije, de incorporar a los que antiguamente habían sido esclavos a la sociedad norteamericana. Unas medidas radicales muy importantes. Hay un historiador norteamericano que a mí me gusta muchísimo, es un autor muy significativo, muy respetado, que se llama Eric Foner. Les recomiendo a cualquiera de ustedes que pueda leer algunos de sus libros sobre el tema de el camino a la guerra civil, sobre la reconstrucción. Ha escrito unos libros magníficos sobre todos estos temas que he estado hablando. Bueno, pero entonces, la tragedia de todo esto, como ocurre a menudo, en la medida que se dan grandes luchas democráticas, que se dan grandes avances democráticos, los sectores que se sienten amenazados por todo esto, los sectores privilegiados, ponen resistencia. Y no solo ponen resistencia, hacen todo lo posible por revertir estas conquistas democráticas. Y esto es lo que desafortunadamente ocurre en el sur de los Estados Unidos. Todos hemos oído hablar del Ku Klux Klan, por ejemplo, ¿verdad? Esta organización racista que desafortunadamente todavía existe. El Ku Klux Klan surge precisamente en respuesta para luchar contra las medidas de la reconstrucción. Y así también surgen partidos políticos, movimientos políticos, cuyo objetivo es reconquistar, retomar los gobiernos de los antiguos estados esclavistas para desmantelar todas estas medidas democráticas de la época de la reconstrucción. Y desafortunadamente estos sectores conservadores, reaccionarios y racistas triunfan. Y efectivamente, después de 1875 y hasta más o menos el principio del siglo XX, el año 1900, es que tenemos el periodo de destrucción de todos los avances de la reconstrucción radical y la institución, lo que todos, ¿verdad?, reconocemos y recordamos, del sistema de segregación racial, el sistema de sistemática exclusión de la población negra de todo derecho civil, de todo derecho político, de todo puesto político. Se instituye, ¿verdad?, todo ese sistema de segregación racial, pero eso no ocurrió, como dije, justo después de la guerra civil. Eso ocurrió después de la reconstrucción y ocurrió como resultado de un gran choque de fuerzas, ¿verdad? Igual que la guerra civil fue producto de un choque de fuerzas y se decidió en aquel caso por vía de las armas que se lograra la abolición de la esclavitud. Como yo le decía a esta persona en Twitter, ¿verdad? Si usted piensa que la abolición de la esclavitud fue algo tranquilo y pacífico, lea un poco de historia, porque mucha sangre desafortunadamente tuvo que correr para lograr que se aboliera la esclavitud. Pero como dije, después de eso viene la reconstrucción y después de eso viene la contrarrevolución que desmantela los logros de la reconstrucción y establece este sistema terrible de segregación racial. Ese desmantelamiento de la reconstrucción, igual que el hecho de que la Revolución Americana no hizo lo que tenía que hacer, que era abolir la esclavitud, y hizo necesaria la guerra civil
para hacer lo que la revolución inicial no hizo, pues ahora esta contrarrevolución en el sur, esta institución de la segregación racial en el sur que destruye los logros de la reconstrucción, va a ser necesaria una nueva lucha en el futuro para revertir todas estas instituciones que se establecen en este momento. Ese régimen, ¿verdad?, de la segregación racial, todos hemos escuchado y visto, ¿verdad?, imágenes de todo esto, va a perdurar prácticamente hasta la década del 50 y del 60 del siglo XX. Algunas de sus manifestaciones, su manifestación más evidente, ¿verdad?, era la separación de los servicios que la gente podía servir, de los lugares públicos, una parte para los negros y una parte para los blancos, escuela para los negros, escuela para los blancos, asientos para los negros, asientos para los blancos, etcétera. Algunas de sus maneras más horribles eran los linchamientos, como yo les dije, que la población blanca se sentía autorizada para alguna persona negra acusada de algún delito, sacarla literalmente de la cárcel y matarla, no digo yo sin juicio, ¿verdad?, sin ningún tipo de consideración, que no fuera el hecho de que la población blanca se sentía propietaria de la vida de una persona negra que estaba acusada de algún delito. Así que este régimen, al igual que la esclavitud, va a generar resistencia, ¿verdad? Nadie acepta esto pasivamente. Y durante todos estos años se reescriben las condiciones de estos estados, no voy a entrar en todos esos elementos. Entre 1900, por poner una fecha, y 1940, más o menos, va a haber muchísimos movimientos, muchísimas luchas en contra de este sistema de segregación en el sur, encabezada por diferentes figuras. Van a haber diferentes corrientes de pensamiento en la comunidad negra sobre esto. Algunos planteaban, como Booker T. Washington, que era un líder negro importante, que los negros debían un poco resignarse a la falta de derechos democráticos o a la falta de derechos civiles, que debían enfatizar su trabajo preparándose para ciertos oficios y que trabajando y construyendo su vida económicamente de manera paulatina, pues irían abriéndose espacio en la sociedad americana. Había otros, como un gran intelectual, cuyos libros también les recomiendo grandemente, que se llamaba W.E.B. Du Bois, que planteaban que no, que la población negra tenía que exigir todos sus derechos, que no tenía que resignarse a un puesto secundario en la sociedad norteamericana, que tenía que exigir sus derechos democráticos, sus derechos civiles, sus derechos electorales, sin ningún tipo de concesión a los que querían soslayar esas exigencias. Esa lucha va a tener sus altas y sus bajas, pero va a ser una lucha continua. Para llegar al presente, sabemos que después de la Segunda Guerra Mundial, estas luchas, una guerra, ¿verdad?, que se luchó, por lo menos oficialmente, en contra del racismo, en contra del nazismo, en contra de la segregación. Dicho sea de paso, una de las modelos que los nazis utilizaron para alguna de su legislación racial, y lo decían abiertamente, era la legislación racial del sur de los Estados Unidos. Después de la Segunda Guerra Mundial va a haber un auge tremendo de las luchas por acabar con ese sistema de segregación racial en el sur de los Estados Unidos. Ahí es que surgen figuras fundamentales como Martin Luther King y otras más, que van a organizar toda esa resistencia. Todos hemos oído hablar, por ejemplo, del caso de Rosa Parks, una trabajadora que viola una de las disposiciones, ¿verdad?, segregacionistas, que había que sentarse en diferentes lugares en las guaguas, en el transporte público. Ella viola esas reglas y eso genera una gran lucha, un boicot en la ciudad de Montgomery, que va a ser una de las chispas del movimiento por los derechos civiles. Que dicho sea de paso, muchas veces se presenta eso como que esta persona por su cuenta individualmente hizo este acto de rebeldía. Ella muy valientemente hizo ese acto de rebeldía, pero ella formaba parte de organizaciones y de movimientos. Esto no es algo que pueda lograr un individuo por su cuenta. Y Martin Luther King evidentemente es una figura importante dentro de ese movimiento. Ahora, no voy a abundar mucho en esto, pero es bueno recordar, porque a veces a Martin Luther King se le reduce a una parte muy pequeña de lo que él hizo y de lo que él pensaba.
él ciertamente y evidentemente se planteaba la necesidad de luchar contra la segregación racial en el sur de los Estados Unidos, la segregación institucional, pero también él sabía, una de las cosas que ocurre durante principios del siglo XX que no mencioné, es que empieza a haber una gran migración de la población negra a las ciudades del norte de Estados Unidos. En el año 1900, por ejemplo, la gran mayoría de la población negra en Estados Unidos estaba en el sur y era una población rural, vivía en el campo. Ya en las primeras 2 o 3 décadas del siglo XX hay una gran migración de trabajadores negros hacia el norte, muchos de ellos van a entrar en la industria del norte, y van a haber grandes poblaciones negras en el norte de los Estados Unidos en situaciones un poco distintas a las que vivían en el sur de Estados Unidos. Ahí es que crece, por ejemplo, la gran comunidad negra en Harlem, que se va a convertir en un centro cultural muy importante en la década del 20. Hay un puertorriqueño muy importante, Arturo Alfonso Chomburg, que fue parte de ese proceso de lo que se llama el renacimiento de Harlem, pero no voy a entrar en eso ahora porque no acabo. Pero Martin Luther King estaba en la lucha contra la segregación racial, pero también se planteaba que había que luchar contra la discriminación y las formas de opresión que sufren los negros en el norte de los Estados Unidos. Y también se planteaba que esa lucha contra esas formas de opresión en el norte no se podía separar de la lucha de los pobres y de los trabajadores no negros, de los trabajadores blancos en el norte de los Estados Unidos. Así que su visión iba más allá de estrictamente la lucha contra la segregación, iba también la lucha contra las formas de discriminación en el norte, donde no existía la segregación institucional, legal, como existía en el sur, y iba también más allá de plantearse que había que hacer transformaciones que no solo implicaban a la población negra, sino a toda la población desposeída y trabajadora. Y como parte de ese movimiento, en el norte surgieron otras corrientes, ¿verdad? Como la que representó una figura como Malcolm X, que todos ustedes tienen que haber oído hablar de él, que se inicia como parte del movimiento de la Nación de Islam, un movimiento religioso, pero que él también va ampliando su perspectiva más allá de eso. Surgen movimientos como el Partido de las Panteras Negras, ¿verdad? Y hay muchas otras que yo podría llenar esta pizarra con otras organizaciones y movimientos, todos los cuales fueron fundamentales para los logros de los derechos civiles que efectivamente se lograron durante la década de 1960, ¿verdad? La década de 1960 en los Estados Unidos conllevó el logro en legislación de derechos civiles, en programas para ayudar a las comunidades discriminadas, etc. Pero ocurre lo mismo que ocurrió con la reconstrucción radical. De la misma manera que la reconstrucción radical logró vino la contrarrevolución en el sur y destruyó muchos de esos avances. Muchos de los avances que se lograron en la década del 60, lejos de consolidarse, muy rápidamente tuvieron que enfrentar la oposición y tuvieron que enfrentar los intentos de destruirlos, que es lo que hemos estado viviendo, por lo menos desde la presidencia, ya estamos llegando al presente, de Ronald Reagan, y que bueno, eso se extiende, ¿verdad?, hasta la situación que estamos hoy con Donald Trump. Todo tipo de medidas que van a ir a eliminar, en algunos casos, medidas hechas precisamente para contrarrestar el racismo. En un momento dado se aprobaron legislación que se conocía como legislación que se llamaba Affirmative Action, acción afirmativa, que quería decir que se reconocía que en las universidades, que en los centros de trabajo, que en diferentes lugares, la población negra había estado excluida históricamente y que la única manera que iba a tener acceso real era que se tomara una acción, yo sé que no se debe decir agresiva, pero voy a decir agresiva, para que precisamente puedan tener acceso. Ese tipo de legislación se fue eliminando hasta se declaró, creo que se declaró inconstitucional, los abogados me pueden aclarar eso, pero anyway, se eliminó, se revocó todo ese tipo de medida que precisamente pretendía ir reparando un poco el racismo de siglos que se había heredado. A la misma vez, como parte de las políticas conservadoras de estos gobiernos, se adoptan medidas, por ejemplo, que van destruyendo los programas de welfare, los programas de ayudas sociales a la población más empobrecida. Esas medidas no dicen arriba en contra de los negros, pero en la medida que una parte importante de la población negra es pobre, si usted elimina los programas que ayudan a la población pobre, pues usted está golpeando, evidentemente, a la población negra.
De igual manera, las políticas de privatización van destruyendo el sector público. El sector público era uno de los sectores donde con más fuerza se podía hacer una política de reclutar personas de las comunidades discriminadas, trabajadores negros. En la medida que ustedes desmantelen el sector público, ese efecto positivo de las empresas públicas y de las agencias públicas en la discriminación racial, pues se va a eliminar. En la medida que usted enfrenta, como estos gobiernos enfrentan, los problemas del delito o los problemas de la violencia, no de una manera salubrista, no de una manera constructiva, proveyendo a la población las condiciones de vida que necesita, sino de una manera policíaca, de una manera represiva, con la cárcel, con la policía, con la represión, de nuevo, esa represión se va a vertir, o se va a verter con más fuerza y con mucha fuerza sobre las poblaciones negras. Para empezar, porque son cuerpos de policía que muchas veces tienen una tradición racista y porque a quienes van a ver como enemigos es precisamente la población negra. Si usted mira cualquier estadística en los Estados Unidos, el porciento de personas que están encarceladas, el porciento de personas que van a la pena de muerte, el porciento de personas que mueren a manos de la policía, prácticamente cualquier estadística que usted busque que tenga que ver con la represión, con el encarcelamiento, con el enjuiciamiento, la población negra está muy sobrerepresentada con respecto a la población blanca. Así que lo que está pasando en la actualidad hoy en día es la acumulación y el resultado de una agenda incompleta, porque desde 1776 se debió haber abolido la esclavitud, no se abolió. Fue necesaria una guerra civil para abolir la esclavitud. En la reconstrucción se hicieron grandes medidas progresistas y democráticas, pero fueron revertidas en el periodo posterior a la reconstrucción. Y por lo tanto fue necesario las grandes luchas de la década del 60. Pero como muchas de las medidas de la década del 60 se estancaron y se revirtieron también, pues ahora es necesario continuar esa lucha y continuarla de manera militante, y esperemos que para que por fin y de una vez se haga lo que se ha tenido o lo que se ha debido hacer desde hace mucho tiempo. Termino diciendo dos cosas que son interesantes y que no quería dejar en el tintero. Una es que cuando se da este proceso de establecer la segregación en el sur de los Estados Unidos, no solo se revierte todo esto, sino que se reescribe la historia. Mucha de la historia de Estados Unidos que nosotros todavía hoy en día leemos viene de los autores o de las perspectivas que surgen en esa época de la segregación racial. Si ustedes ven Hollywood, por ejemplo, está lleno de nostalgia del viejo sur, como este mundo romántico, y cuando lo tocan mencionan la reconstrucción, y los historiadores lo hacen, ¿verdad?, como el periodo del desastre, del caos, el de la corrupción, una visión muy tremendamente negativa. Si ustedes ven, por ejemplo, Gone with the Wind, ¿verdad?, una de las grandes obras de Hollywood, es un ejemplo perfecto de toda esta visión sureña, conservadora del sur. Aquí me ustedes también, porque algunos símbolos en estas luchas actuales en el presente son tan importantes. Ustedes saben que la derecha en los Estados Unidos utiliza mucho una bandera, que es esa bandera que ustedes tienen que haber visto muchas veces, que tiene como una X en el medio, más o menos, yo lo dibujo muy bien, y tiene unas estrellitas aquí, tienen que haber visto esa bandera muchas veces. Esa bandera que ellos usan es la bandera de la Confederación, es la bandera de los esclavistas, que hasta hace poco ondeaba en muchos de los capitolios de los gobiernos estatales, de gobiernos en el sur de Estados Unidos. Así que esa bandera levanta muchas pasiones porque representa ese pasado esclavista, y quien la levanta está reivindicando todo lo que eso conllevó, y los que se oponen a esa bandera y atacan esa bandera y queman esa bandera es porque precisamente quieren acabar de una vez con la herencia de ese pasado esclavista. Así que entonces, como dije, estas luchas que, concluyo con esto, estas luchas que se están dando son producto de una agenda que ha venido realizándose parcialmente, pero sigue siendo inconclusa, de lograr superar todas estas formas de discriminación y de opresión que se viven en los Estados Unidos. Eso para nosotros me parece a mí que tiene dos elementos positivos. Bueno, el elemento positivo que tiene para la sociedad norteamericana y por tanto para el mundo, porque somos parte del mismo mundo. Pero en segundo lugar, como dije, nos obliga a nosotros también a mirar nuestra historia, a mirar la realidad de que nosotros también tenemos una herencia racista en nuestro país,
y que tenemos también una agenda inconclusa con respecto a eso. Y también me parece que nos dice algo muy positivo, que es que nos enseña que tenemos aliados. Mucha gente a veces, y yo siempre he criticado eso, habla de los Estados Unidos. Los Estados Unidos hizo esto, los Estados Unidos hizo aquello, los Estados Unidos es esto. Mucha gente dice, por ejemplo, los Estados Unidos es racista. Los Estados Unidos es racista, hay muchos racistas y todas las instituciones racistas de los Estados Unidos. Pero los Estados Unidos también es antirracista, porque hay millones de gente que han luchado contra el racismo y que luchan contra el racismo. Así que hay dos Estados Unidos, igual que hay dos Puerto Ricos también. Así que nosotros tenemos aliados en los Estados Unidos. Lo que en Puerto Rico estamos luchando por la democracia, lo que en Puerto Rico estamos luchando por los derechos de todo el mundo, lo que en Puerto Rico estamos luchando por la descolonización de Puerto Rico, tenemos aliados, gente que tiene ideas muy cercanas a las nuestras y que nos van a ayudar. Nosotros queremos cancelar la deuda de Puerto Rico. Yo estoy seguro que la mayoría de los movimientos que están ahí, si no todos, van a entender perfectamente por qué Puerto Rico se le debe cancelar esa deuda, por qué Puerto Rico debe tener fondos para su reconstrucción económica, igual que los deben tener las poblaciones negras de los Estados Unidos, por qué Puerto Rico debe tener un proceso de descolonización democrático para que decida democráticamente qué quiere hacer con su futuro. Todas esas demandas nuestras son cónsonas con las demandas democráticas que están levantando todos estos movimientos. Así que, y lo último que señalo es que yo sé, en esta lucha en los Estados Unidos hay exceso, hay cosas que quizá no se debieran hacer, ahí están participando literalmente millones de personas, no todo el mundo se comporta de la misma manera, no todo el mundo se comporta adecuadamente, no todo el mundo hace lo que yo aconsejaría que se hiciera, pero así ha sido siempre, así ocurrió en la Revolución Americana, y ocurrió en la Guerra Civil, y ocurrió en la Revolución Francesa, y ocurrió en el movimiento de los derechos civiles en la década del 60. Y no por esas razones dejamos de ver que todas estas luchas fueron progresistas y fueron fundamentales, si no estaríamos todavía en la época de la esclavitud. Así que tenemos que coger estas luchas, tratar de aportar en lo que podamos, pero no podemos agarrarnos de un incidente u otro incidente para rechazar estas luchas como a veces han pretendido hacer algunas personas. Bueno, les pido perdón por esta presentación tan larga. Aún así, con lo larga que es muy superficial y muy insuficiente, porque esta historia tiene muchísimos más elementos de los que he querido, ¿verdad?, de los que he podido incorporar, pero quería dar un poquito de, ¿verdad?, de trasfondo con respecto a esto. Yo hablo de estos temas en mis clases porque, como les he dicho, yo soy profesor, enseño literatura, pero también he enseñado historia y he escrito también bastante sobre estos temas. Así que les insisto que visiten mi página rafaelbernabe.org, ahí pueden ver algunos de los escritos que he estado publicando, que repartan o que compartan estas presentaciones y que lean nuestra propuesta de 25 puntos para empezar a cambiar a Puerto Rico, que, como les dije, incluye algunas medidas para atender este problema del abuso policíaco, que está muy claramente planteado en este momento a raíz de la situación en Minneapolis, para atender la falta de educación con perspectiva de derechos humanos y de combatir activamente el racismo y otras formas de discriminación y de opresión en nuestra sociedad, y también que incluye el elemento de examinar todo nuestro sistema legal, todo nuestro código civil, nuestras disposiciones, nuestras prácticas y todo lo demás, para eliminar de ahí todos los elementos que sean o que abran paso o que permitan o que toleren algún tipo de discriminación del tipo que sea. No sé si con los problemas técnicos que hemos tenido aquí, no sé si ha habido algún comentario o pregunta. Pues entonces, como les he dicho, todos los jueves, todos los domingos, vamos a estar hablando sobre un tema. De hecho, ¿verdad?, es un tema que cayó en parte por lo que está sucediendo, que es importante. Me parecía que sería irresponsable de mi parte no hablar sobre este tema en este momento. Estaba programado más adelante hablar sobre estos aspectos de nuestras propuestas, pero lo adelantamos porque me parece que es el momento en que había que hablar sobre esto. Pero el domingo y otros días, el domingo y el jueves, perdón, a las 6 de la tarde, vamos a estar abordando nuevos temas
Así que espero que puedan conectarse en ese momento, que conecten a sus amigos y amigas y que podamos seguir conversando. Así que muchas gracias por su atención y nos vemos en el próximo live. Buenas noches.